Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 6, aquellos cines de la matanza. Hola, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá disfrutando de una mañana templada, ¿no? No como otras mañanas que fueron un poco más frías o cálidas. Sí, parece que este verano se vino con todo. Bueno, mira, llegamos al episodio 6. ¿Qué tema? Se me ocurrieron varios temas. Uno que está por ahí dando vueltas, la cuestión de los cines de barrio. Dale, me parece interesante. ¿Y por dónde arrancamos? Bueno, mirá, yo estuve escribiendo algo. No sé si sería interesante o da Sí, para dale, que lea. me gustaría que empecemos con lo que escribiste. Avanzamos entonces. Cine de barrio en La Matanza. El cine en principio se lo asocia con el divertimento. Debemos tener en cuenta el carácter social que posee. En la década del 30 del siglo XX en La Matanza aparecen las primeras salas de cines improvisadas en sociedades de fomento, clubes y teatros. En los 40 y los 50 se construirán las primeras salas en La Matanza. El cine estaba relacionado en los barrios con vivir cerca de él, ¿no? Hoy solo queda la posibilidad de llegar hasta un shopping o alguna universidad que los tenga, por ejemplo la Universidad de La Matanza, que en la actualidad tiene cines. La experiencia de transitar un cine de barrio estaba relacionada en ocasiones a ratearse de la escuela o con una salida en familia los fines de semana o un estreno de una película muy promocionada. Además, la arquitectura del cine, con su ancho pasillo central alfombrado e iluminado, daba una sensación de palacio. Era una zona extraña, parecía un palacio en desnivel. Sus butacas, tronos, que otorgaban una inicial comodidad que rápidamente desaparecía, recordándonos nuestro origen plebeyo. Los boleteros y acomodadores eran personajes sombríos y graves, teatralizando perfectamente su función. Ahora veo que sin duda eran parte de su espectáculo. Todo en el cine parecía tener un fondo de aristocracia. Los personajes que mencionamos, la arquitectura del lugar, los precios de lo que allí se vendía, desde el programa de las funciones hasta las golosinas. Lo increíble era la centralidad que poseía el cine en cualquier pueblo de La Matanza. Estábamos a un paso de un lugar donde lo cotidiano se detenía por unas horas y la experiencia de ese viaje al cine superaba en ocasiones al propio film. Me pareció muy interesante lo que escribiste y me parece que es una apertura para que comencemos a dialogar, ¿no? Yo engordo parte de lo que dijiste con dos cosas. Se pasaban también cine en parroquias, incluso desde el municipio en la década del 40 había un móvil, ¿sí? Había un viejo colectivo que deambulaba por las calles proyectando cine. A mí me parece, para los que están escuchando, tratemos de dar nombres de aquellos viejos cines, ¿no? Había cines clásicos o íconos Sí. en La Matanza. ¿Recordás alguno? Bueno, estaba el gran Laferrer, ¿no? Gregorio Laferrer, El Gran Casanova. el gran Catán, ¿no? Tengamos en cuenta esto, ¿no? El gran, ¿no? Siempre al principio aparece gran. ¿Por qué? Porque en realidad el cine representaba eso, ¿no? Un espacio grande, ¿no? Un espacio grande donde iban muchos espectadores, pero también recordando que Gregorio de la Ferrer, González Catán y Casanova eran pueblos, ¿no?
que no tenían en ese tiempo, para esa época, década del 40, del 50, más de 100.000 habitantes, ¿no? Algunos tenían menos de 100.000 habitantes, ¿no? y bastante menos. Entonces el cine era un espacio extenso, grande, pero alcanzaba muy bien para los habitantes del pueblo. A mí se me viene a la memoria también el Cine Cele de San Justo, los dos cines que había Ramos Mejía, dos cines La Ferrere también, cine de Villa Insuperable, cine de Loma del Mirador, y más allá de películas, no sé, se me viene un recuerdo, yo actué en el Cine Cele, por ejemplo. La escuela te llevaba y la fiesta de fin de año vos lo hacías en el escenario del Cine Cele. Y si tuviéramos que tratar de reconstruir toda esa experiencia, me parece que lo más significativo, ¿no?, que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia y con la adultez es, no sé si a vos te pasó lo mismo, mi relación con los cines pasaron desde una infancia de esplendor de esos cines en la década del 70 a una lenta decadencia fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Es decir, cambia la forma de comercialización del cine y esos viejos edificios terminaron transformándose en templos evangelistas, en oficinas, en otra cosa. Playa de estacionamiento. Playa, ¿no?, de estacionamiento. Y después lo que van a hacer quienes van a suplantar esos cines, ya en unos espacios todavía más grandes, que van a ser los shopping, ¿no? Que tendrán sus propias salas del cine, con sus supermercados, y en ocasiones ya no van a estar cerca de todos los barrios esos cines, y toda esta cuestión que charlábamos al principio, toda esta magia que tenía el cine. ¿Magia en qué sentido? Planear una salida al cine tenía que ser pensada con varios días de anticipación. ¿Por qué? Desde lo que charlábamos hace un rato, de ratearse de la escuela, o sea, llegar con algunos compañeros hasta la puerta de la escuela, hacer como que íbamos, pero en realidad era una salida al cine, eso ya estaba planeado de anticipación. Salir con alguna pareja al cine también. ¿Por qué se planeaba con anticipación? Porque ir al cine me parece que tenía que ver con un ritual, ¿no? Un ritual de tener contacto con ciertos personajes que hacían parte del cine. Vos me hablabas acá de tu experiencia de haber ido al cine, pero en su forma de teatro. Cuando estábamos en el cine jamás pensábamos en el teatro, ¿no? Veíamos ahí el telón, ¿no? El telón, pero lo que queríamos nosotros que se abriera ese telón y que empezara la película, porque en ese momento todo iba a quedar a oscuras y ahí iban a empezar a rondar ciertos personajes, ¿no? El acomodador, ¿no? Cuando estaba el intervalo entre película y película, el que vendía golosina, toda esa preparación para el día de ir al cine era una expectativa muy grande para los que vivíamos en los pueblos en esa época, ¿no? Sí, y aparte era, me parece interesante, si bien uno puede tener un abordaje elitista del cine, me parece que estaba pensado para un consumo cultural de las clases obreras, ¿no? Yo recuerdo las matinés en cines como el Cele o en Casanova, ¿no? Vos entrabas a la 1 de la tarde y te ibas a las 6 de la tarde y vos consumías 3 películas, ¿no? Y por ahí ibas con tu mamá, con tu abuela, con tu tío, y a ver, estaba desde el mate hasta los sándwiches, no había esa veda de poder ingresar alimentos, por ejemplo. Qué sé yo, lo que era toda una ceremonia era recibir el programa en el cine. El programa era un folleto donde te decían las próximas películas que iban a venir, estaban las propagandas de los comercios de la zona, y también ver cómo eso fue transmutando, ¿no? Hacia fines de los 80 me parece que la cosa empieza a decaer, ¿sí? Cambia esa costumbre de ir al cine, y el negocio del cine se transforma en ¿qué? En otra cosa, ¿no? Vos fíjate, a partir de los 90 y todos nuestros cines empiezan a caer en decadencia, ¿no? Y el cine pierde ese halo aristocrático, ¿no? El que iba al cine ya era el que no tenía acceso a la videocasetera, al videoclub, digamos que implosiona desde lo simbólico y también desde lo material, ¿no? Sí.
Más allá de que la arquitectura señalamos que en apariencia tenía que ver con la aristocracia, el acto de ir al cine era un acto comunal, justamente lo contrario a lo que se va a dar en la década del 90, que vos bien marcás, esta cuestión de la videocasetera, que la veo yo en mi casa, la película, y eso me va a dar cierto estatus, porque no cualquiera tenía acceso a la videocasetera. Van a empezar a surgir como plantas por toda la Matanza y otros partidos, los videoclubs, ¿no? Que va a ser el principio del fin de los cines. Por eso mismo, ese mundo comunitario que era el mundo de el barrio que iba al cine y compartía la risa, compartía el temor de cierta película, los silencios, alguno que se reía a destiempo y que quedaba expuesto, ciertas bromas que se hacían en el cine, eso se va a perder, y encontrar al vecino en el cine se va a perder. ¿Por qué motivo? Porque usted va al cine en la actualidad y va a un shopping donde puede encontrar personas de cualquier barrio, de cualquier lugar, de capital o de provincia. No van a ser. Va a ser una excepción si encuentra un conocido. Ir al cine era ir a ver a conocidos. Entonces, como señalamos nosotros en algún momento en la charla, o en el escrito, no recuerdo, ir al cine era importante por la película, pero también importante por todo lo previo, desde el viaje, ¿no? Hasta entrar a ese mundo completamente diferente a lo que era el barrio, y la salida, que era otra cuestión, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en la salida? Había que ir a comer, si se podía. Moscato, pizza e faina. Claro, ¿no? Si se podía ir a comer o ir a, por lo menos, comprar media docena de churros y comerlo en la plaza, pero comentar la película, ¿no? Y siempre ese comentar la película iba a empezar a traer tensiones. Si éramos amigos, iba a haber 4 amigos y 4 opiniones sobre la película, después 2 iban a poner de acuerdo, y todo eso hacía a esta cuestión de seguir conociendo al vecino, seguir conociendo al amigo, que procesos posteriores van a empezar a horadar, ¿no? Sí, también lo que era muy teatral eran los afiches de los cines, ¿no? Vos pasabas por la puerta, a ver, ¿cómo te enterabas de una película? Consultando diarios, donde estaban las películas que se iban a pasar, y también los afiches, ¿no? Que eran inalcanzables, ¿no? Qué sé yo, había películas icónicas, qué sé yo recuerdo el afiche de Pink Floyd de Wall. A ver, tenías ganas de cometer algo delictivo, llevarte ese afiche, porque sabías que no lo conseguías en ningún otro lado, ¿no? Claro, claro. Sí. Y también cosas que me parecían interesantes, ¿no? El cine argentino convocaba. Década del 50, un esplendor, 60, 70. Yo de lo que tengo patente en los 80 era el lleno total de los cines cuando se pasa la historia oficial, por ejemplo. No conseguías localidades, ¿sí? Y después yo vivencié esa decadencia de los cines en La Matanza cuando todas las películas eran 3 películas en continuado o en matiné de Bruce Lee. Claro. De karate, o si no, películas de bajo presupuesto norteamericano, ¿no? Qué sé yo, Carrie, Bien. qué sé yo, Martes 13, donde realmente se desplaza la figura del cine nacional y es un cine de consumo y todo eso. También lo que me gustaría remarcar es la experiencia sensorial del cine, ¿no? ¿Sí? Vos vas a un cine en la actualidad y es prácticamente todo silencio, y era interesante, los cines de aquello era todo un ritual, sentir el ruido del proyector, y taca, 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 con toda la cuestión no prevista que generaba eso, ¿no? Era muy común, eran máquinas viejas, y ¿qué pasaba? Se cortaba, ¿qué cosa? La cinta donde se proyectaba el film, y eso generaba reacciones en el público, ¿no? Abucheos. Cuando lo lograba colocar la película, el tipo o el público que hacía, aplaudía, ¿no? Que cuando ocurría eso se encendían todas las luces, entonces era un problema también, ¿no? Porque era algo muy súbito y aparecían ciertas reacciones de cancha, ¿no? Silbido, ¿no? Griterío, que a veces tenía que ver, según en qué época nos situamos, ya en la década de los 70, avanzado los 70,
con la censura, ¿no? Ujú. Películas que van a ser censuradas. Y vos señalabas muy bien esto de las películas norteamericanas, tanto de Bruce Lee, ¿no? que eran de artes marciales, ¿no? Que en realidad tenían que ver con China, ¿no? Tenían que ver con Oriente. Y cómo Estados Unidos sí pudo mantener, por lo menos hasta la actualidad, más o menos, la industria del cine. O sea, ve el cine como una industria, ¿no? Como una industria como puede ser una fábrica o también puede ser la producción en el campo. Entonces el cine es una industria para consumo interno, pero también para vender al exterior. Que la Argentina la tuvo hasta la década del 40, del 50, su propia industria del cine. ¿Qué quiero decir industria del cine? Sus espacios donde se producían películas, espacios extensos donde se producían películas, y ser actor en la Argentina estaba en la década del 40, del 50, a un nivel superior dentro de la Argentina que los actores norteamericanos, ¿no? Porque eran realmente estrellas. Más allá de las estrellas, eso hacía que muchísima gente trabajara en esa industria que era pujante. Por eso, en estos cines de barrio, no dejaba de haber siempre una película argentina. ¿No? Es muy interesante y me traslada, mezclo, ¿no? Las cosas, qué sé yo, tiene que ver con lo sensorial, ¿no? También. Qué sé yo, las butacas de cine, era toda una experiencia, ¿no? Estamos hablando de cuero, de madera, eran rebatibles, te peleabas con el otro para apoyar el brazo, pero vos, tiene que ver con las imágenes, ¿no? Imagínate todo oscuras, la proyección en gigante, qué sé yo, Metro Goldwyn Mayer presenta. Pero junto a eso había otra cosa interesante. Argentina Sonofilm presenta. Claro. O había noticieros desactualizados, pero te daban información de dónde, de Argentina. O algo interesante, el enganche, los estrenos, ¿sí?, que iban a venir. Sí, y todos estos temas, creo yo que profundizan un poco toda la magia o el mito que había alrededor del cine. El acomodador o el boletero tranquilamente podían ser el mayordomo de un castillo en Gran Bretaña, ¿no? Tenían que tener una ropa especial, tenían que tener una postura especial, ¿no? Siempre estaban parados de una manera militar, ¿no? Rígida, pocas palabras, ¿no? No había casi contacto con el tema de las palabras, ¿no? Era simplemente acomodar, indicar, la linterna, iluminar o cobrar. Pero la indumentaria tenía que ver con un lugar diferente, no tenía que ver con los personajes del barrio. Aunque después tal vez eran vecinos, ¿no? Pero en ese momento se transformaban en una especie de mayordomos de una residencia aristocrática que era el cine. Yo creo que fue una época muy interesante, que también hablaba de que en el cine se hablaba justamente también de la proyección del Estado, ¿no? El Estado estaba presente también en esa maquinaria del cine. Vos hablaste de la industria norteamericana y cualquiera podría decir, no, pero el Estado norteamericano no se mete en el cine. Bueno, el Estado norteamericano exige que en las películas norteamericanas aparezca la simbología norteamericana en una serie o una película siempre, ¿no? No vemos una película norteamericana donde no aparezca un símbolo de Estados Unidos. O sea, el Estado está presente. Aunque no esté de forma económica, está de forma simbólica, que en un punto es lo mismo, ¿no? Entonces, el Estado aparecía también en propagandas, ¿no? Cuando se presentaban los próximos estrenos que iban a venir en los cines. Sí, el noticiero generalmente eran noticias estatales, ¿no? Se construyó esto, se hizo esto. Bueno, creo que fue un recorrido bastante interesante, quedaron muchas cosas afuera, sí. Qué sé yo, la utilización del cine para recitales, por ejemplo, de rock, o eventos políticos, por ejemplo, reuniones políticas. Pero bueno, creo que hasta acá hemos desarrollado bastante, ¿no? Sí, además que quedan 5 minutos para que empiece la película y ya no podemos seguir. Bueno, esto fue Dos tipos que narran desde La Matanza.